vigente, por supuesto, ¿eh? Dos grandes de nuestra tele, con una cantidad de éxitos escritos realmente notable. ¿Cuántos años de laburar juntos? Y muchos. El año que viene van a ser 40. 40. De trabajar en la tele. Venimos trabajando juntos desde antes todavía. ¿Se conocen desde pequeños? Sí, desde pequeños. ¿Desde qué edad? 13, 14. ¿Compañero de colegio? Sí. Ajá. Así arranca, pero ¿cómo es? En ese momento, digamos, como compañero de colegio, ¿coinciden con el tema de la escritura o es algo que se da después? Coincidíamos con los gustos, digamos, con las cosas. Ahí estamos viendo fotos del colegio. Mira, la Costa. Una foto de Mariano Acosta de la Escuela Normal de Profesores. Gran colegio. Sí, gran colegio. De ahí nos recibimos de maestro de escuela. Sí. Y bueno, estando en cuarto, quinto año nos reuníamos, hacíamos teatro para niños, escribíamos, hacíamos todo un poco. Lo primero, supongo, será la lectura. ¿Coincidían ahí? ¿O? Sí. Coincidíamos en la lectura y en las primeras escrituras, digamos, en las primeras cosas que escribimos. Y empiezan con obras de teatro para chicos y demás, me decían. Sí, que tenía que ver con lo que hacíamos. En el colegio, claro, siendo parte de la formación para maestros. Lo primero que hicimos fue con lo que nos pagamos nuestro viaje egresados a Mar del Plata, justamente. Sí, grosso, a ver esa historia. Armamos un espectáculo y con eso nos vinimos para acá. Excelente. ¿Con eso pagaron el viaje todo el curso? No, éramos un grupo. Éramos un grupo más chico. Claro. ¿Y vinieron a Mar del Plata? ¿Cómo fue ese viaje? Muy divertido. Divertido, como son casi todos los viajes egresados. Sí, totalmente. Bueno, ahí empiezan, supongo, digamos, en ese momento pensando que podían hacer historia o como un juego, ¿cómo era? Uno nunca sabe si va a ser historia o no va a ser historia, porque la historia va ocurriendo. Sí. O sea, después se da cuenta si hizo o no hizo. En realidad lo que ahí hacíamos era divertirnos, porque si esto no se disfruta de entrada y no tenés una razón de diversión en esto, es muy difícil. O sea, no había una obligación, porque era complicado hablar de obligaciones en ese momento. Sí. Y un día se abre la primera puerta de la tele, que fue Pipo, con Pipo Pescador. Sí. ¿Año? 80. Año 1980. ¿Cómo nace ese proyecto? ¿Cómo llegan a la tele? ¿Cómo se abre esa puerta? Estábamos haciendo algunas cosas también en lo nuestro y de pronto una escritora, Mirta Goldberg, que era la autora del programa de Pipo Pescador, tuvo que hacer un viaje y bueno, nos convocó y ahí arrancamos en lo que antes era ATC, lo que hoy es la TV pública. Sí. Y ahí empezamos a trabajar y haciendo varias cosas luego de Pipo Pescador en ese canal, aprendiendo un poco el oficio, trabajando en producción, en guión, en edición, hacíamos de todo. Vivíamos dentro de ese canal. Había que hacer de todo. Esas son las grandes escuelas, ¿no? Y totalmente. Sí, la única manera de poder trabajar en televisión es conocer toda la televisión, si no es muy complicado. O sea, si vos lo conocés por pedacitos y sabés tu quintita es tan chiquitita que... Sobre todo en el guión, ¿no? O sea, ningún editor te podía decir después, no, esto no lo puedo hacer. Claro. A mí no. Ningún asistente de producción dice, esto no lo puedo conseguir. Claro. Ningún cafetero te puede decir, no te puedo traer un café, digamos. Esto. Tal cual. Bueno, con Pipo empiezan épocas de la dictadura. ¿Era tele de autor? ¿La tele era de autor en general? ¿El mayor peso lo tenían los autores? Sí, en ese tiempo, 80 y 90, te digo, hasta promediar los años 90, sí. ¿Solamente los programas de ficción o la tele en general? No, todo se escribía. Básicamente los programas de ficción, digamos. Después el resto de los programas tenían un dueño teórico, digamos, o aparente, pero en el caso... Pero había menos lugar para la improvisación. Sí, absolutamente. Tenía que ver con que la televisión estaba hecha con mucha ficción, o sea, había muchísima ficción en ese momento en el aire, de todos los canales, había mucha producción de ficción. Y esa producción de ficción estaba basada en el trabajo del autor, digamos. Eran convocados los autores porque los autores convocaban a su vez público como tales. Sí. Bueno, ¿y de Pipo pasan a Nosotros y los Miedos o hay algo en el medio? Y pasan algunas cosas antes. No vamos a hacer, si no va a ser muy largo. No, está claro, pero Nosotros y los Miedos... Fue un hito muy importante. Era más profundo, un hito, digo... Todo es profundo, pero digo, con temas más candentes y en la dictadura. Exacto, en el final de la dictadura. El programa salió al aire el 2 de abril del 82, Día de Malvinas. Y sí, realmente fue un programa donde tuvimos que maniobrar mucho con las temáticas y la manera en que lo contábamos, porque había censura. Pero bueno, realmente era un equipo muy importante de compañeros autores y de actores, y con Diana Álvarez a la cabeza, y realmente fue
Fue muy bueno. Otra época de mucha escuela para muchos autores y artistas argentinos, ¿no? Decir sin que se notara tanto. Exacto, mucha metáfora. Mucha metáfora. Mucha metáfora, exactamente. Mucha gambeta, Sí. en términos futbolísticos, ¿no? Sí. O sea, una manera de gambetear a esa censura que, por supuesto, estaba vigente y dura. Porque, pero, por otro lado, había un público necesitado de escuchar cosas que hacía mucho que no escuchaba. O sea, necesitado de discutir y de debatir temas que hacía mucho que no debatía. Entonces, en esa brecha, en esa contradicción es donde entramos, digamos. Bueno, han hecho absolutamente de todo. Tenemos unas imágenes, me dicen, de Mesa de Noticias, también estuvieron ahí. Tuvimos, sí, Gran programa de la televisión argentina, enorme programa de la televisión argentina. Sí. Pocas cosas tan bien hechas, tan divertidas. Muy divertido. sí. Muy divertido. ¿Esto se hacía en vivo? No, esto se grababa, pero se grababa prácticamente del día o Sí. para el día siguiente. O sea, tenía muy poca distancia con el aire. Y tenía bastante de actualidad, ¿no? Sí, Había sí. cosas Sí, de sí, actualidad. sí, exactamente. Sí, porque de hecho era la redacción de un, Claro. de un noticiero, entonces era... Totalmente. ¿Y cómo era laburar con Mesa, también autor, no? Sí, bueno, Juan Carlos es un tipo extraordinario, realmente un tipo con una calidez y una bonomía poco comunes en este medio. Y una gran creatividad, realmente. Enorme, tremendo. Tremendo, muy divertido. Épocas en las que todavía se paraba el país para ver un programa. Digamos, tenía momentos de rating enormes, ¿no? Sí, era el gran entretenimiento Claro. en las casas, era el televisor y por lo tanto sus contenidos, ¿no? Totalmente. Bueno, vivimos otras épocas difíciles ahora, difíciles, cambio, distintas por lo menos, distintas, sí. de gran cambio. Han pasado ustedes por los 90, ahora vamos a repasar algunos éxitos más, realmente gigantes. ¿Y cómo está hoy, digamos? ¿Coquetean con el mundo web? ¿Piensan en eso? Sí, trabajamos, claro. Trabajamos desde nuestra sociedad de autores, teniendo en cuenta, de Argentores, teniendo en cuenta que hay que también poner la mirada sobre las nuevas tecnologías. Sí. Y por otro lado, creo que lo que cambió es la manera de ver, de mirar, ¿no? la manera de acercarse al entretenimiento. Los contenidos de otra forma, con otros cómo, siguen siendo los mismos. Sí, y sigue siendo el rey el contenido, ¿no? Sí, todo el obviamente. mundo dice que el contenido es el rey, lo reconoce. Sí. Es bueno que también reconozcan a quienes los hacen los contenidos. Bueno, claro, sí. Eso sería, digamos, como Sí, el correlato necesario. Pero bueno, de eso también nos ocupamos, por eso estamos en Argentor. Totalmente, y es una lucha que siempre se está dando, difícil a veces. Difícil. Pero está bueno darla, por supuesto. Van saliendo nuevos autores, Argentina es siempre un semillero, una cantera. Totalmente. Sí. Sí. Hay un talento argentino, digamos, que parecería que nos tocó. Digamos, Sí. En el reparto nos tocó talento. El tema es tener un lugar donde desarrollarlo, y esto es lo que hay que buscar todo el tiempo. Totalmente, en momentos que son difíciles para los medios. Tenemos algunas imágenes más de cosas que han hecho, que ha hecho esta dupla potentísima. ¿Qué estamos viendo ahí? Eso es la banda. La banda de Esa es Golden la Rocket. banda del Golden Rocket. Otro exitazo. Bueno, ahí Suar a la cabeza. ¿Cómo eran estos momentos? El programa. Sí, el impacto, digamos, era como una novedad, ir al público adolescente, era muy fuerte. Sí, muy Totalmente. fuerte. Fue un fenómeno. La banda nos acompañó, digamos, mucho el público realmente, y fue como algo distinto en Y ese además, momento. con programas donde había una competencia legítima, porque estábamos nosotros acá, Sí. en Telefe estaba Ricardo Rodríguez y Barrio haciendo Amigos son los amigos. Claro. O sea, había una oferta de opciones que tal vez hoy también están, no compitiendo de manera tan directa, Sí. pero están en otros medios, no en la tele. La tele lamentablemente ha dejado de tener tanta ficción, porque bueno, todas las crisis económicas que se atraviesan traen como consecuencia que la industria televisiva, que podría ser muy fructífera para el país como industria, como cualquier otra industria, como la vitivinícola o el biodiesel, no puede Bueno, pegar. en efecto, en alguna época trayendo divisas, ¿no? Cuando se vendían tiras afuera y demás, en un comercio muy importante que tuvo épocas realmente brillantes. ¿Los 90 fueron esa época? Sí, los 90, digamos, los 80 y los 90 Sí. tuvieron la posibilidad de que mucho material que salía de la Argentina diera la vuelta al mundo.
Es decir, de hecho, nosotros hemos visto telenovelas nuestras en Europa del Este, claro. Y muchísimos artistas argentinos se han conocido, digamos, a través de las telenovelas, nuestro país. Esto genera, digamos, es una industria sin chimeneas también, esto del audiovisual y esa circulación de contenido audiovisual en el mundo. Sí, muchas veces no se entiende, ¿no? El apoyo que dan los estados y demás, muchas veces se subestima, y la verdad es que es eso, es una industria que da mucho laburo y que genera divisas. Y si no, preguntar a la aerolínea turca de bandera cómo aumentó su frecuencia en Latinoamérica a partir de la novela turca. Sí, sí. Y los viajes a Estambul, en concreto. Exporta a Brasil con una televisión también subsidiada por el Estado, sí. ¿no? Sí, totalmente. ¿Está Jere con alguna pregunta, Jere? Sí, después de Nosotros y los Míos y lo que veíamos recién sobre Mesa de Noticias, quiero preguntarles a los dos, a ambos, ¿cómo fue en los 90 hacer primero Zona de Riesgo, que era también una serie candente para el momento y con mucha actualidad, y después el experimento de los machos, que era en vivo, si no me equivoco y mal lo recuerdo. No era en vivo, era casi en vivo, pero porque tenía también cosas de actualidad, pero en realidad Zona de Riesgo fueron 6 miniseries a lo largo de 2 años que tocaron temas que hasta ese momento parecían como problemáticos tocarlos en televisión, de la manera en que se tocaron. Después, por supuesto, el mundo ha avanzado y por suerte se convirtieron en debate público, pero en ese momento eran como un poco, digamos, la droga, la homosexualidad, la perversión, la corrupción, en fin, cosas que de pronto el mundo carcelario, cosas que parecían que para la televisión no existían. Y Los Machos fue, digamos, otra cosa, tuvo que ver con la comedia y una mirada piadosa sobre el machismo, y antimachista. En realidad el programa se llamaba Los Machos no tan machos, ¿no? Los dos con Rodolfo Rani, ¿no? Ambas. Rani y Gerardo Romano. Sí, en el caso de Zona de Riesgo con Gerardo, y en el caso de Los Machos estaba Rani, Grandinetti, Fanego. Y había un experimento de esta parte que digo que es como que se hacía en vivo, es decir, había un guión, pero ellos un poco improvisaban también, ¿no? No, la improvisación era más que nada sumarse al plan del guión, pero el guión estaba muy presente. En realidad lo que había era que el último bloque del programa era una cena donde se reunían los amigos después de haber atravesado la peripecia del día. Claro. Y esto lo que generó fue una costumbre, muchos amigos que se juntaban a cenar los martes a la noche mientras veían el programa. Yo tengo la cena de machos hoy. Claro. Pero saludo a los muchachos. Lo que sonaba improvisación era que cada programa cocinaba uno distinto, una comida típica o de su origen. Entonces eso sonaba, digamos, estaba puesto de manera tal que la manera en que cocinaba el plato parecía como si lo estuviera haciendo en vivo. Y eran muy buenos actores y esto hacía que el texto sonara... Sí, era una charla de amigos, digamos, como un almorzando ahí. Sí, ¿no? Después los cocineros salieron y tuvieron su propio programa. Claro, totalmente. Bueno, arranca la carrera de cocinero televisivo de Sí, Rodolfo después hizo su programa de cocina. Totalmente, y ahora los cocineros tienen su propio programa, digamos. Sí, totalmente. Mirá cuántas cosas y el Tano Rani tuvo su programa de cocina. Cuántas cosas de avanzada, cuántas cosas has puesto en la tele. ¿Fracaso rotundo? ¿Alguno? Sí, tuvimos algunos. Rotundo no, pero digamos, fracasos que tuvieron que ver con una actitud nuestra respecto de habernos creído en algún momento de que nos llevábamos el mundo por delante y nos ¿Eso le levantaban. pasó? Sí, le pasa a todo el mundo. Es inevitable. Obviamente. Nos pasó en los comienzos, ya por los 80. Era, digamos, por ahí el más chico que yo, el que no sabe, era todo lo que tocan es oro. Todo lo que hacían era... No, nosotros... lo que pasa es que, en realidad, como decía el Santa Cruz, los fracasos que le sirven más al que lo sufrió que el público no se acuerda. No, claro. O sea, el público recuerda los éxitos. Sí. El fracaso, justamente porque fue un fracaso, no se acuerda nadie. Claro. Entonces, vos lo podés incorporar como algo que hiciste mal y podés corregir, y el público no te lo pasa como factura porque no se acuerda. Claro. Eso es lo que... Totalmente. Esa es la ventaja. Y la tele de hoy quisiera los números de esos fracasos, ¿no? Bueno, claro. Claro, hoy serían éxitos. Hoy serían éxitos. Sí. Absoluto. Bueno, tiene que ver con que bajó también en el sentido de la televisión abierta, sí. ¿no? Pero sí, esos números hoy serían prime time. O sea.
Claro, seguro. Totalmente. De todas maneras, yo no daría lugar a que esto es así, porque me parece que si apareciera en televisión un programa que realmente estuviera hecho con tiempo de desarrollo, escrito y producido desde un lugar que no sea el hacer la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, y con buena inversión, me parece que tendría muy buena respuesta. ¿Crees eso, que habría lugar hoy para un programa que la rompa mal todas las tardes? Mientras no ocurra, no se va a poder demostrar lo contrario. Totalmente, es una buena visión. ¿Qué estamos viendo acá, Diré? Eso es Clave de Sol. Clave de Sol. ¿No? Montaña Rusa. Lo que pasa que estaba Claudia de la Calle había trabajado en Clave de Sol. Montaña Rusa, programas que además eran una gran cantera de actores, presentación de caras nuevas, que después hicieron carrerones. Sí, fue la banda ya, la banda lo fue Clave de Sol primero, después fue la banda, después fue Montaña, después fue Amigovio, digamos, en todos. ¿Y cómo es de todo tenemos alguna culpa. ¿Cómo es para el autor laburar con talentos? ¿Hay peleas en eso? No, me diste menos letra, esto no lo quiero decir. Y pasa como... el actor está muy expuesto a la mirada de los demás. Sí. Entonces esto genera muchas veces cierta discordia que no son nada más que puteada de tránsito, en realidad. Ajá. Después pasan las cosas, ¿no? Pero a veces sí, a veces no, depende con qué actores. Depende. Cuando son actores muy jóvenes que creen, como nos creímos nosotros en su momento, que se pueden llevar el mundo por delante, sí. Cuando uno trabaja con un Rani, con un Romano, con un, digamos, en ese momento, o con buenas direcciones, como cuando hicimos Los Miedos, con Darín, Solá, que eran tipos muy jóvenes en ese momento, la cabeza y la mirada estaba puesta sobre el producto y no sobre ellos mismos, ¿no? Totalmente. Mencionaste 2 veces eso de creérsela, digamos, ¿se liaron un sopapo en ese momento que lo bajó a tierra o se dio naturalmente? Nos prohibieron la entrada en Canal 9, Romay nos prohibió la entrada en Canal 9. Veníamos a hacer un éxito muy grande que se llamó Dar el Alma, una telenovela, en el año 84, y después Romay quiso hacer otra más y nosotros negociamos, terminamos escribiendo el primer episodio el último día del año, grabándolo el último día del año 84, y salió al aire el 1 de enero del 85, o sea, el programa se grabó el día anterior, y bueno, y después de esto, a los 3 meses, como el programa tampoco tenía el resultado que había tenido la novela anterior, lo levantó del aire y nos prohibió la entrada al canal. Tuvimos 8 meses prohibidos en Canal. Después nos volvió a llamar cuando nos necesitaba, porque esta cosa que tenían los grandes empresarios en aquel entonces, que no te quiero ver más hasta que te necesito. Bueno, ¿no? claro, sí. La siguen teniendo hoy también, lo que pasa es que es una vieja costumbre de la tele. Volvimos haciendo un programa justamente que grabamos acá se grabó acá en Mar del Plata. ¿Cuál era? Se llamaba Entre los tuyos y los míos, con Guillermo Bresto, Nora Carpena, Pablo Codevila. Sí, Romay tomó a todos los actores que estaban haciendo temporada, alquiló una quinta y allá ahí en Constitución. En Constitución, exactamente. Hoy se viene un shopping ahí. Ah, mira. Sí, qué bárbaro. Hay un pozo, Ahora hay un pozo, bueno, está el pozo. Por ahí lo hizo el programa, digamos. Puede ser. Pero sí, eran todos los actores que estaban haciendo temporada, encabezados por Nora y por Guillermo en ese momento, y se escribía prácticamente para lo que se grababa en el día. Es un caos absoluto. No. Una cosa... ¿Cómo es eso, digamos? Pienso en la presión esa, ¿no? De tener que escribir para hoy. Es tremendo, ¿no? Alguna vez lo hablé con Caloy, que le decía, ¿vos tenés preparado lo que vas a hacer? Y dice, no. Es en el día. Claro. Yo hago el que le mete el día. Pero ahí tiene que ver con el estar atento a la realidad, a las cosas que van sucediendo. Nosotros tuvimos, en algunas ocasiones lo hicimos, pero no era la estructura del programa. Claro. Pero hubieron autores en Argentina como Hugo Moser, que efectivamente el último bloque, creo que era Los Hijos de López, el programa, lo escribía mientras el programa ya estaba en el aire. O sea, el último bloque se escribía mientras iba al aire, el primero, el segundo, el tercero, el último bloque, y los actores recibían el libreto en el corte vivo, y ahí hacían el último programa, el último bloque sí lo hacían en vivo. Porque Hugo necesitaba de esa adrenalina del momento y de la noticia del último instante para hacer el comentario político, según él, del día. Y los actores se acostumbraban y así salía. Hay mucha gente que funciona mejor en el último momento. Claro. Es una gimnasia también, pero el resto sufre, ¿no? Sí, además el actor argentino tiene esa raíz del actor italiano, del trabajar a soyeto, de improvisar, y bueno, eso también funciona, ¿no? Sí, de cualquier manera es un gasto adrenalínico enorme, ¿no? También se paga en dame previsibilidad, un día tráeme todo el crédito, por favor. Te lo pido, por depende favor. de qué programa, obviamente. Si uno escribe una novela, hacerla todos los días, de un día para el otro, realmente... sucede lo que nos sucedió a nosotros. Bueno, claro, hay que ir haciendo capítulos. A veces se alargan también, ¿no? ¿Ha pasado eso?
Sí, o sea, ya necesito unos meses más de esto. Claro, sí, necesito unos meses más. A veces te dicen necesito unos minutos más. Claro. Y tenés que hacer una hijuela para el capítulo que ya se grabó y grabarla. O sea, la televisión tiene estas cosas, digamos, hay que estar muy atento y es un medio, sobre todo la televisión abierta estamos hablando, ¿no? No estamos hablando ni de plataforma, ni de señales, ni de serie, estamos hablando de lo que es la televisión abierta. La televisión abierta tiene reglas que no están escritas en ningún lado, pero que se cumplen, que es el aire es lo que manda, lo que pasa en el aire y lo que no pasa en el aire es lo que decide. Y bueno, nosotros nos hicimos a eso también. Si bien nuestros programas se grababan en su mayoría, también sabíamos que el aire era lo que determinaba todo. Y también hicimos programas en vivo, digamos, no ficciones, pero hemos hecho programas en vivo como para saberlo. Bueno, vienen a dar una charla, presentado por Argentores, por supuesto, auspiciados por Canal 10, que es el guión en la obra y en la obra. En la vida y en la ley. Y en la ley. Sí. ¿Será cuándo? Me Mañana. dicen, lo tengo en el guión. Mañana. Acá se me ríen porque yo no suelo mirar el guión. Entonces, hoy me dicen, viene Maestro Ibáñez, lee el guión. Claro. ¿Mañana? Mañana a las 5. Bueno, perfecto. Dedicado, Ahí en la sala Melanie. En la sala Melanie del complejo Rox. dedicado a todos los guionistas. Afortunadamente sigue habiendo muchos, gente que pone sus ideas en papel, ¿no? Sí. O en la compu. En la compu después, finalmente en algún momento termina en el papel, ¿no? Exacto, exactamente. El papel sigue siendo lindo escribir en papel, ¿o no? Exacto. ¿Te Sí, gusta? sí, tiene un encanto. Está buenísimo. Maestro Ibáñez con nosotros, se llevan regalo de Balcarce. Muchas Gracias, gracias. Balcarce, mirá. Qué bien. Qué bueno. Reciben productos de Mar del Plata. Gracias. Muchas gracias por haber venido.